Me presento, para los que no me conocen, soy Jacqueline Legoff. Nací el 1 de enero de 1924 en el sur de Francia, en la ciudad de Tolón. Estuve allí hasta 1942. Mis padres son Janelle Legoff, que era de oficio profesor, y mi madre es Germania Anselmi, que era profesora de piano. Viví en un ambiente familiar de pequeño burgués, en un contexto histórico evocado en la Gran Guerra. Durante los años 1945 y 1950 realicé los estudios en la Escuela Normal Superior. Eh, Luego allí ejercí la agregación de Amiens, fui becario del Lincoln College de Oxford, también pertenecía a la Escuela Francesa de Roma durante 2 años más. Durante los años 1954 y 1958 pertenecía a la Universidad de Lille, precisamente al Centro Nacional de Investigación Científica. He sido director de la sexta sección de la Escuela Práctica de Altos Estudios desde 1962, concretamente al Grupo de Antropología Histórica de Occidente Medieval. Fui presidente de dicha sección entre los años 1972 y 1975, sucediendo a Brodel. En esa institución organizé la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales desde 1975 hasta 1977. Codirigí la revista de Anales, fui responsable de la colección publicada en 5 idiomas en la construcción de Europa. Con respecto a mi juventud, precisamente a la guerra de los años 30, me refiero a la vida material, a la transformación, no tanto como inventos técnicos, sino el efecto que tiene cuando se descubre, sino cuando se va generalizando. El uso del agua corriente, pude notar el gran efecto que tuvo en las relaciones diarias. Luego así, los electrodomésticos y los frigoríficos en el sur de Francia. También como acontecimiento fui cómo se fue difundiendo en la sociedad el automóvil. Primero fue en la sociedad privilegiada y después fue bajando a la sociedad que pertenecía yo, que era la media burguesía. Lo que hago con esta reflexión de estos cambios en la civilización como apariencia banal no son tan importantes como las mentalidades, a lo que también fue muy importante para mi juventud. Me parece un acontecimiento también importante de la radio. En mi casa, por aquel entonces, en mi casa de mis padres, la radio como desarrollo informático en mi familia. Sin olvidar mi pasión, la del cine. Quizá me condujo, siendo medialista, preguntarme sobre el papel de los sermones. Me parece que existió un medio de comunicación de flujo extraordinario en la Edad Media. Y el sermón, aunque habitualmente los estudiadores no lo consideren desde esta perspectiva. En la predicación había consejos de instrucciones de orden moral y religiosa, y a través de ella también se defendía gran cantidad de información de ejemplos. Era una especie de conferencia. Contexto histórico donde Legoff desarrolla su vida y obra, primeramente es convocado por el Servicio de Trabajo Obligatorio para participar como refuerzo de guerra alemana durante la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Legoff participa huyendo a los Alpes para unirse a la resistencia. Su trabajo era básicamente recoger las armas y medicamentos que lanzaban los ingleses. Y una vez acabada la contienda, él decide inscribirse en la escuela de Sorbona, pero decepcionado por la institución académica de Soborna, decide cambiarse a la Escuela Normal Superior. En 1947 se desplaza a Checoslovaquia para un viaje de estudios. Vivió allí el golpe de Praga de 1948, el cual lo alejó de los comunistas, aunque siguió siendo, según él en varias entrevistas, un hombre de izquierdas. Con la cátedra lograda en 1950, varió los destinos. Publicó sus primeros libros, Mercaderes y banqueros en la Edad Media, en 1956, y sobre todo Los intelectuales en la Edad Media, en 1957. Sobre los vínculos entre el fenómeno urbano y el mundo del conocimiento. Según Legoff, todas estas situaciones que él estuvo viviendo, tanto en la guerra como en los golpes de Praga, no afectaron en absoluto su modo de ver la historia y de escribirla. También nos cuenta que en los años 30 vivió presencialmente el ascenso del Frente Popular en Checoslovaquia, y el entusiasmo que él vio del Frente Popular
le dio una idea de que la historia era algo en movimiento. Descubrió su vocación como historiador. También asistió a la toma de poder por los comunistas en 1948, estando en un colegio mayor presenciando el discurso del líder comunista checo en febrero del 48 en la Gran Plaza. Jacques Le Goff, en cada obra publicada, presenta una exhaustiva investigación sobre la Edad Media. En el año 1968 pasó a ser un destacado representante de una corriente que junto a Pierre Nora llamaron Nueva Historia, como una continuidad de la corriente historiográfica de la Escuela de Anales, creada en 1929 por Marc Bloch y Lucien Febvre. En esta renovación de la corriente de Anales, Jacques Le Goff fue parte de la tercera generación. Con respecto a la metodología de trabajo, impulsó la llamada historia de las mentalidades, es decir, el estudio a través de las representaciones simbólicas, de ideologías, de sentimientos y de la vida cotidiana. Plantea la historia no como algo individual, sino como algo colectivo. Como definía Marc Bloch, no contar la historia del hombre, sino contar la historia de los hombres. Este nuevo método de estudio constituye la búsqueda de nuevos conceptos. Propusieron el diálogo con otras disciplinas, que a la vez aportaron nuevos problemas, métodos, aplicando dos tipos de materiales, el documento y los monumentos, necesarios para cualquier historiador, decía. Se planteó una articulación entre lo cultural y lo social. También criticó fuertemente a los que utilizaban la historia como una suerte de futurología. Propuso un estudio histórico comprometiendo a la reflexión, a la toma de conciencia de la construcción de los hechos sociales y a la investigación del historiador. Vamos a hablar de algunos conceptos estructurantes de la historia y qué concepción tiene Jacques Le Goff. Lo primero que vamos a hablar es qué hace el historiador. A lo que Le Goff nos dice que tiene dos cosas esenciales el historiador para enseñar. Uno es la herencia que transmite la historia, porque la historia está atravesada por legados, que nosotros debemos agarrar y debemos conocer, ¿sí? Para luego saber utilizarlo y también transformarlo, ¿sí? Y lo otro es el concepto mismo de tiempo, porque nosotros como individuos estamos en total trascendencia, ¿no?, en el uso de este concepto, en el tiempo. ¿Por qué? Porque somos transformados, ¿sí? Porque vivimos en transformaciones. También podemos ejemplificar con, no sé, los cambios tecnológicos y económicos políticos. En sí, lo siguiente que vamos a hablar de Le Goff es qué dice del tiempo, precisamente. Herramienta eficaz y muy utilizada por los investigadores en historia, por los historiadores mismos. ¿Por qué? Porque sin esta herramienta nosotros no podríamos medir el tiempo y no podríamos saber las rítmicas del tiempo, como ya lo hizo Fernand Braudel. Y a lo que Le Goff nos habla ahí es la historia de cuando aparece la medición del tiempo. Nos dice que en el siglo VII las campanas de los monasterios no solo medían el tiempo religioso monástico, sino que también medían el tiempo y los ritmos de la ciudad. Hasta que en 1354, fecha él, aparece el reloj mecánico, que luego hará que esto evolucione al reloj individual, logrando así una percepción del tiempo más propia, más apropiada hacia el individuo. Número 3, podemos hablar del tiempo inmóvil o la historia sin fechas que plantea Braudel. Aquí lo que puede decir Le Goff dice que es totalmente imposible,
porque pensar en la inmovilidad del tiempo es el enemigo perfecto de la historia. ¿Por qué? Porque la historia tiene cambio y continuidad, ¿sí? Y por último, hablamos de qué dice él de la civilización, de qué piensa él de la civilización. Las civilizaciones necesitan tiempo para poder morir, para poder realizar transformaciones, cambios y transmitir herencias, precisamente. Por tanto, que la aparición de cierto elemento, como por ejemplo el molino, no quiere decir que estemos ya ante una edad media, ¿sí? Por tanto, una civilización necesita tiempos. Muchas gracias. Dentro de la amplia producción realizada por Le Goff, encontramos uno de sus trabajos más destacados, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, una obra en la cual nos lleva a conocer un escenario histórico más complejo de lo que podríamos imaginar. Dicho trabajo centra su estudio en los negociadores, en los mercatores, en aquellos hombres de negocios con una marcada amplitud y complejidad de intereses. En este caso, solo se analiza el comercio y la banca. Aclara que se busca revisar no el comercio como actividad, sino aquellas personas que se dedicaron a él, sus relaciones sociales, sus ideas políticas, creencias religiosas y gustos artísticos, solo limitada a la Europa cristiana y desestimando a los pequeños mercaderes. Sin duda, una figura atractiva por conocer, que nos lleva a descubrir una nueva mirada del mundo medievalista. Bueno, entre otras obras de Le Goff, sin tomar en cuenta el orden en que fueron escritas, comentaré algunas. La civilización del occidente medieval en 1962. Esta habla de una época de tinieblas y la belleza del medievo, un mundo de monjes, guerreros, campesinos, artesanos y mercaderes sacudidos por la violencia de la época, la fe, la expansión del hombre sobre el territorio, los pueblos, ciudades, castillos, el concepto del universo, la invención de algunas tecnologías como el reloj, el feudalismo y su estructura, y la cristiandad vigente hasta la actualidad. Otra de sus obras serán Los intelectuales de la Edad Media de 1957. En esta hace hincapié a los primeros profesionales del pensamiento de la enseñanza en la Edad Media, las ideas, la ciencia, las construcciones ideológicas, filósofos y clérigos. Nace ahí la profesión del docente que vive de su trabajo. Estos considerados sabios en un principio luego serán desplazados en el siglo XII y XIII por nuevos personajes, que a su vez también serán desplazados estos por nuevos conocimientos en el siglo XIV y XV. También toma en cuenta la persecución que sufrieron muchos. Otra de sus obras es El nacimiento del purgatorio en 1981. Inicia a fines del siglo XII. Le Goff asocia lo político, la sociedad, la familia, el pecado, entre otras cosas. El nacimiento de géneros narrativos. El purgatorio es un lugar intermedio donde va a ir el alma antes de esperar su juicio, si va a ir al cielo o al infierno. Otro de sus obras era La bolsa y la vida, en 1986. Habla sobre la economía y la religión de la Edad Media, sobre el usurero, aquel que presta dinero a cambio de altos intereses o beneficios, tan odiado como imprescindible. En la Edad Media cristiana fue considerado un ladrón y un pecado capital. Vemos nuevo como en el capitalismo moderno la teología lo salva del infierno y lo acomoda en un lugar menos crítico que es el purgatorio, una manera de conservar su bolsa sin perder la vida eterna.